Primera de Crónicas y el capítulo 13. Vamos a leer todo el capítulo. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Bala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Y David tuvo pesar, porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Perez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, Geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Amén. Hemos escuchado la palabra perfecta de nuestro Dios. Ahora vamos a ver cómo se aplica a nuestras vidas. Padre, te pedimos que nos enseñes de este pasaje del Antiguo Testamento, para que podamos ver los principios aquí, cómo se aplican a nosotros, a nuestra iglesia hoy en día. Abre nuestros ojos, te pedimos, Señor, y también te pedimos que obres en nuestros corazones. En nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. A veces una persona quiere hacer algo, tiene un plan y quiere hacer algo, pero no funciona. La persona falla en su intento, o hasta a veces hace lo opuesto a lo que quiso hacer. ¿Y qué decimos? Bueno, por lo menos intentó. Tenía buenos motivos. Así pensamos en cuanto a nosotros mismos también. Tenemos un plan, pero no funciona. Y decimos: bueno, no lo hice, pero por lo menos intenté. Tenía buenos motivos. Eso es lo que importa, ¿verdad? Que tengo buenos motivos. Y claro, en la vida, a veces simplemente intentar y tener buenos motivos es suficiente. Por ejemplo, con nuestros hijos. Cuando están muy chiquitos, hay muchas cosas que no pueden hacer todavía. Pues nos da gozo ver que intentan, aun cuando todavía no lo pueden lograr. Ya sea en dibujar, ¿verdad? Porque dibujan, pues ¿qué es? Es papá. Y nos decimos: eso no. ¿Qué estás haciendo? Está muy mal. No, está intentando, tiene buenos motivos, está muy bien. Cosas así. Y aun cuando crecemos como adultos, generalmente no queremos ser juzgados conforme a lo que hemos hecho o lo que no hemos hecho. Queremos ser juzgados conforme a nuestros motivos, si intentamos o no. Y digo, a veces en la vida eso está bien. El problema es cuando intentamos aplicar esto a la vida espiritual y todavía pensamos que los buenos motivos son suficientes. Cuando pensamos en la ley de Dios y los mandamientos de Dios, muchas veces queremos ser juzgados conforme a nuestros motivos, en vez de ser juzgados conforme a nuestra obediencia. Pero así no funciona. Los buenos motivos no son suficientes para Dios. También tenemos que obedecer su palabra para agradarle y adorarle.
Encontramos esa lección en nuestra historia. Cuando aquí David quería regresar el arca del pacto a su lugar central en la adoración de Dios, pero no lo hizo conforme a como Dios lo había mandado. Ya leímos lo que pasó en ese capítulo, pero tal vez necesitamos algo más de contexto. Vamos a leer en 1 Samuel, el capítulo 4. Tengo que regresar a algunos libros. 1 Samuel y el capítulo 4. Y vamos a leer versículos 1 a 4. Es nomás para ver el contexto de lo que está pasando aquí en 1 Crónicas 13. 1 Samuel 4, versículos 1 a 4. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron la batalla en el campo como 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de sus enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban allí con el arca del pacto de Dios. ¿Qué pasó aquí? Los israelitas decidieron traer el arca del pacto al campo de la batalla para que Dios les ayudara, para garantizar la victoria sobre sus enemigos, los filisteos. Esto era el pensamiento de una nación muy alejada de Dios. Pensar que este símbolo de la presencia de Dios iba a ser algo mágico. Ellos obviamente no entendían el significado del arca. El arca no era algo mágico para traer la batalla, para tener la victoria garantizada. Simbolizaba la presencia de Dios. Y solamente el sumo sacerdote podría entrar a la parte del tabernáculo en donde estaba el arca una vez al año con sangre para la expiación de los pecados del pueblo. La idea de sacarla del tabernáculo y traerla al campo de la batalla debería haber sido una idea abominable para todo Israel. Pero lo hicieron. Hasta los líderes sugirieron hacerlo. Y los filisteos, leemos después en el capítulo, aunque con mucho miedo: ya ha habido el arca, ya sabemos quién representa, vamos a perder, pero bueno, vamos a perder de todos modos. Y ganaron. Y tomaron el arca del pacto y la llevaron allá a Filistia, a su país. En el siguiente capítulo leemos lo que pasó con los filisteos y cómo Dios mostró su poder sobre los dioses de los filisteos, sobre los filisteos mismos. Y ellos después querían regresar al arca de Israel. Ya no podemos tener eso aquí, vamos a regresarlo. ¿Qué hicieron en capítulo 6? El arca llegó a cierta ciudad en Israel en donde Dios mató a muchas personas porque miraron dentro del arca, cosa que Dios había mandado que nunca hicieran. Y después el arca llegó a la ciudad de Kiriat Jearim y se quedó allí desde 1 Samuel 6 hasta los eventos de nuestra historia. Yo nunca había pensado en cuánto tiempo había pasado hasta preparar este mensaje. Pero pensemos, el arca fue tomada en los días de Samuel. Después sabemos, Saúl era el rey después, ¿verdad? Por 40 años. Y después David, y David no hizo eso, lo que leemos hoy al principio de su reinado. Por muchísimos años, por lo menos 60 años y tal vez más. Por lo menos 60 años, el arca del pacto no estaba en el tabernáculo. El sumo sacerdote no podía entrar para rociar la sangre y expiar los pecados del pueblo de Israel. Por tantos años. Entonces David eventualmente reconoció la importancia de regresarla al tabernáculo. Sí, porque en todos esos años Israel no podía adorar a Dios como debería.
El símbolo de la presencia de Dios no estaba el arca con su propiciatorio para rociar la sangre para la expiación de los pecados del pueblo. David reconoció que había pasado demasiado tiempo. Por eso dice en versículo 13, regresamos a nuestro pasaje en 1 Crónicas 13. Traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl, fíjense cómo David lo dice, no hemos hecho caso de ella, ni hemos pensado en dónde está. Entonces David reconoció el problema, correctamente vio la necesidad de regresar el arca al tabernáculo. Entonces vemos que David, sin ninguna duda, tenía el motivo correcto, ¿verdad? El motivo correcto. Pero la manera en la cual lo hizo no era correcta y por eso había consecuencias. Por eso, hermanos, podemos aprender algo de esta historia en cuanto a nuestros motivos. Dios no está satisfecho con tus buenos motivos. Dios requiere la obediencia a su palabra. Es lo que vemos aquí en nuestro pasaje, y Dios no ha cambiado. Los buenos motivos no son suficientes para Dios, sino que también tenemos que obedecer sus mandamientos para agradecerle y adorarle. Pero vemos este pasaje que necesitamos buenos motivos para obedecer a Dios. Y ahora quiero empezar con eso porque solamente porque los buenos motivos no son suficientes, no significa que no son necesarios. David aquí no fue forzado en contra de su voluntad a mover el arca. David quería hacerlo. Quería hacer lo correcto y como vimos ya tenía razón, estaba completamente en lo correcto en cuanto a lo que quería hacer. El arca debería estar en el tabernáculo. El hecho de que estaba en la propiedad de una familia por más de 60 años no agradaba a Dios. Era una pena para la nación, una vergüenza para Israel que no estaba interesada en adorar a Dios como Él había mandado. Y vemos aquí en su texto que David muy claramente tenía buenos motivos. Otra vez, versículos 1 y 2. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares, de centenas y con todos los jefes. Y David dijo a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y, fíjense, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes, etcétera, para traer el arca. Dijo, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. David no quería hacer nada en contra de Dios. Era algo importante para David. No estaba buscando conscientemente desobedecer a Dios. Tenía buenos motivos. Tenemos que empezar con eso primero, ¿no? Sí necesitamos buenos motivos para obedecer a Dios. Porque a veces ni tenemos buenos motivos. A veces ni tenemos las ganas, ni el deseo de obedecer a Dios, como Él nos manda. Tal vez por pereza, cualquier otra razón, pero a veces simplemente no queremos hacer lo que deberíamos, y tampoco siempre queremos hacerlo. Pero un cristiano verdadero sí va a querer servir a su Dios, sí va a querer hacer las cosas conforme a su voluntad. Va a obedecer a Dios para mostrar su amor para con Él. Va a tener un verdadero deseo para vivir en conformidad a la ley de Dios y obedecerle como hijo. Un cristiano va a tener buenos motivos, porque si no, ya enfrentamos el problema de la hipocresía. Hacer muchas cosas, pero no de corazón. Solamente obedecer como costumbre o para evitar las malas consecuencias. Pero claro que sí necesitamos buenos motivos, porque Dios juzga los motivos. Dice Proverbios 16:2. Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová pesa los espíritus. Dice otra traducción: Jehová juzga los motivos. Jehová juzga los motivos. Entonces, eso es primero. Vamos a examinar nuestros motivos, examinar nuestros deseos para ver si realmente queremos servir a Dios o no. Si realmente queremos obedecerle o simplemente estamos haciendo lo que otros esperan que hagamos para evitar problemas. Y especialmente ustedes niños y jóvenes aquí, obviamente sí deberían obedecer a sus papás simplemente para obedecerlos, es mandamiento, pero ¿por qué obedecen? ¿Simplemente para no ser disciplinados?
Deberían obedecer a sus padres porque quieren obedecer a Dios. Es lo más importante. Entonces, aunque los buenos motivos no son suficientes en sí, claro que sí son necesarios. Y quiero establecer esto primero antes de avanzar. Pero después vemos también que necesitamos entender las consecuencias a no obedecer a Dios aún con buenos motivos. Y sí hay consecuencias. Porque Dios toma en serio cómo es adorado, cómo es obedecido. Dios nunca ve a la persona desobediente y dice, bueno, yo sé que me desobedeció, pero yo veo que sus motivos eran puros. No pasa nada. Dios nunca dice esto. Dios no acepta ninguna excusa por ningún pecado, ni cuando es cometido con los mejores motivos. Ya vimos en nuestro pasaje que no podemos dudar los motivos de David aquí, pero no siguió el mandamiento de Dios en cuanto a cómo el arca debería ser movida. Leemos en versículo 7 de 1 Crónicas 13 cómo David lo hizo. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo. Y Usa y Ahío guiaban el carro. Pues parece bien, ¿no? Un carro nuevo, no era tampoco algo de basura. En el siguiente versículo vemos que lo acompañaron con música, con alegría, estaban adorando a Dios y cantando y todo. Pero Dios había mandado que el arca, cuando tenía que ser movida, fuera llevada sobre los hombros de los levitas. Y no cualquier levita tampoco, específicamente la familia de Coat. Ven conmigo en el libro de Números y el capítulo 3. El libro de Números y el capítulo 3. No vamos a leer todo aquí, pero vemos en parte lo que es el mandamiento de Dios. Números y el capítulo 3, versículos 29 a 31. Las familias de los hijos de Coat acamparán al lado del tabernáculo al sur, y el jefe del linaje de las familias de Coat, Elisafán, hijo de Uziel. A cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y más adelante vemos específicamente en capítulo 4 aquí de cómo tenían que preparar el arca antes de moverla, que no podían tocarla. Tienen que llevarla por las varas que estaban metidas en los anillos al lado del arca. Entonces Dios había mostrado muy claramente cómo el arca tenía que ser movida. Pero David no puso atención a lo que Dios había mandado. Lo hizo de su manera, con los mejores motivos. Lo hizo de otra manera. El arca fue transportada en un carro, cosa que Dios había prohibido. Es lo que los filisteos habían hecho cuando regresaron el arca a Israel. Y por eso que David no puso atención a lo que Dios había dicho, había consecuencias desastrosas. Otra vez en 1 Crónicas 13, versículos 9 y 10. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió, porque había extendido su mano al arca, y murió allí delante de Dios. Ahora, esto no hubiera sucedido si el arca fuera llevado como debería, sobre los hombros de los levitas. Eso solamente sucedió porque el arca estaba en el carro nuevo, y en el camino casi se cayó porque los bueyes tropezaban. Y claro, Usa no quería que el arca se cayera. Hizo la cosa más normal y natural posible en extender su mano para sostenerla. Pero nadie podía tocar el arca y vivir, y por eso Dios mató a Usa. Un hombre perdió su vida debido al hecho de que David quería hacer algo con buenos motivos, pero no había obedecido a Dios. Por eso alguien perdió su vida. ¿Serio, no? Y no era la única consecuencia. También afectó la relación entre David y Dios. Versículos 11 y 12. David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa.
lo que llamó aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Otra traducción dice, David se enojó porque el Señor había matado a Usa. David se enojó. Y podemos imaginar por qué, ¿verdad? Dios, ¿cómo es posible que mataste a Usa? ¿Por qué arruinaste este día? Yo quería regresar tu arca al tabernáculo después de tantos años para que podamos adorarte otra vez. ¿Y eso es lo que haces? David estaba enojado. ¿Por qué? Porque había hecho todo con buenos motivos. Quería hacer lo correcto. Pero Dios tiene que enseñar a David que sus buenos motivos no fueron suficientes. Él quiere ser obedecido. También leemos que David tenía miedo, versículo 12, tenía miedo de Dios, ya no sabía qué hacer, no quería intentar otra vez, tal vez algo peor va a suceder. David no quería que nadie más muriera. ¿Qué voy a hacer para traer el arca? ¿Dónde debe estar entonces ahora? Y tengo miedo, no sé qué hacer. Entonces su desobediencia afectó su relación con Dios, así como el pecado siempre hace. Hay consecuencias cuando tenemos buenos motivos, pero desobedecemos a Dios. La desobediencia es la desobediencia, aun si queremos hacer algo bueno. Y Dios va a mandar las consecuencias para que aprendamos eso. Tal vez nadie va a morir, tal vez sí. Pero tu pecado puede arruinar la vida de otra persona. Tu pecado puede arruinar la vida de una familia o una iglesia. Y más, el pecado afecta tu relación con Dios. Te puedes enojar con Él, puedes tener miedo de Él, puedes enojarte porque no conoces a Dios como deberías, o no conoces bien su ley y piensas que Dios está muy mal porque te castigó por algo que hiciste con buenos motivos. Te enojas con Dios. O tienes miedo porque ya no sabes qué hacer. Parece que Dios te castiga por una cosa buena. Y todo eso porque no conoces a Dios, no pases tiempo con Él en su palabra para aprender de su ley y su voluntad. Y hermanos, aquí está, la voluntad de Dios no está escondida. Ahí está escrita, para que podamos obedecer a Dios con nuestros buenos motivos. ¿Qué es lo que David tiene que aprender a hacer aquí? Ya no confiar en sus planes o en el consejo de otros, sino regresar a la palabra de Dios para aprender qué hacer. Vemos finalmente aquí, necesitamos buscar el consejo correcto para poder obedecer a Dios. Pues ya vimos en versículo 2 que David habló de la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, traigamos el arca. Dijo que quería hacer la voluntad de Dios, pero consultó con otras personas y no con Dios, no con su palabra. Porque otra vez ya vimos, Dios había dicho cómo ver el arca. Y David, aunque dijo las palabras, si sea la voluntad de Dios, no hizo caso a la palabra de Dios para poder hacer su voluntad. Ahora fíjense que sí buscó consejo, ¿verdad? David no tomó decisión solo. Versículo 1, David tomó consejo con los capitanes de millares, de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel, si os parece bien y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios. Entonces David buscó consejo con los líderes, con todo el pueblo. Y el pueblo dijo en versículo 4, dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Todos dijeron a David, adelante, nos parece muy bien, lo hagamos. El problema es que él no buscó a Dios. El problema es que nadie con quien consultó le dijo, David, mejor lee la parte de la ley en donde dice cómo hacer eso. Porque no importaba que todo parecía bien a todo el pueblo. No importaba que todos los demás estaban de acuerdo. David buscó el consejo equivocado y buscó el consejo en el lugar equivocado. Debería haber ido directamente a la palabra de Dios. Eso nos enseña entonces que necesitamos hacer más caso a la palabra de Dios que al consejo humano.
Dios no había dejado a David sin saber qué hacer. Y Dios no nos ha dejado sin saber qué hacer en cada situación sin excepción. David tiene que buscar. Tal vez David no sabía de memoria qué hacer con el arca. Tal vez no había memorizado este pasaje en Números, pero pude haberlo buscado. Lo mismo con nosotros. Tal vez no hemos memorizado toda la Biblia, pero sí podemos buscar lo que Dios nos dice antes de tomar decisiones. Ahora, esto no significa que nunca deberíamos hablar con nadie más, sino solamente con Dios. Dios dice en Proverbios, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Claro, pero ¿qué tipo de consejería? Si no podemos confiar en las palabras del hombre sin consultar a Dios. Y nunca deberíamos buscar el consejo de otras personas antes de buscar a Dios primero. Y nunca deberíamos hacer caso al consejo de otros si va en contra de lo que Dios ya ha dicho. Y no importa si sean tus papás, tu cónyuge o tu pastor. Si el consejo humano no te lleva a la Escritura, no es el consejo que necesitas. Te vas a equivocar. Y eso es muy real, hermanos, porque yo he visto a personas tomar decisiones equivocadas simplemente porque hacían más caso a sus familiares que a Dios. Lo he visto una y otra vez. Yo he hablado con la gente abriendo la palabra ante ellos para que puedan ver lo que Dios dice. Aquí está lo que Dios dice. Y no lo hacen. Porque sus papás les habían dicho otra cosa, sus amigos les habían dado otro consejo. O peor, porque ellos mismos simplemente tienen otra perspectiva mundana por haber pasado más tiempo en el mundo que con Dios. Y ese es el problema, ¿verdad? Que nosotros no nos damos cuenta cuánto el mundo nos ha afectado. Especialmente ustedes jóvenes. Ustedes pasan tanto tiempo en las redes sociales y viendo cosas en la tele, no, ya no en la tele, pero lo que sea ahora, películas, programas, y no se dan cuenta que ya piensan como mundanos. En cuanto a sus relaciones con el sexo opuesto, en cuanto a sus planes futuros, en cuanto a su compromiso a Dios, ya piensan como el mundo. Y no solamente jóvenes, todos nosotros, hermanos. Porque pasamos más tiempo en el celular y ante la pantalla que en la palabra de Dios. ¿Verdad? Todos nosotros. Y después no entendemos por qué tomamos tantas malas decisiones. Pues no sabemos, no entendemos por qué pienso así. Y aun cuando personas como el pastor, otros hermanos en Cristo te confrontan, aquí dice en la palabra de Dios, no haces caso. Porque no te conviene. Porque tú piensas de manera diferente. Qué peligroso. Qué peligroso. Tener más la perspectiva del mundo que la perspectiva de Dios. Necesitamos formar el hábito de buscar a Dios en su palabra y en oración antes de tomar decisiones. Porque a veces sí tenemos los mejores motivos, pero aún así nuestra decisión puede ser pecaminosa cuando no está basada en la palabra de Dios. Podemos tener los mejores motivos hasta queriendo que alguien sea salvo. Si mi propósito es que tal persona sea salva, pero si lo hacemos de manera pecaminosa, es pecado ante Dios sin importar los motivos. Tal vez aquí también deberíamos considerar el otro lado, que es nuestra responsabilidad como cristianos a dar buen consejo. A no solamente decir lo que la persona quiere escuchar y no hacer excusas por una persona y dar consejo equivocado solamente porque no queremos que sufra. Tenemos que dar consejo bíblico y confrontar a la persona que nada más quiere oír de otros lo que ya ha decidido hacer. Tenemos que decir a nuestros hermanos que Dios ha respondido a sus preguntas. Aquí está escrito, Dios ya ha dicho qué hacer. No nos metemos desde valor. No, pero es quien sea. Yo entiendo lo que está pasando. Tal vez.
pero Dios ha dicho lo que él o ella tiene que hacer y no le amamos si no le decimos. ¿Amamos a otros lo suficiente para hacer esto? Ustedes saben, ¿no? A veces personas se acercan a nosotros y nos cuentan algo muy difícil en sus vidas. Muy difícil. Y como seres humanos, queremos responder de cierta manera. Porque entendemos sus sufrimientos, su dificultad. Pero si somos cristianos, tenemos que responder como cristianos. Diciendo a la persona lo que Dios ha dicho, ya sea difícil o no. Tenemos que tener el valor a decir a nuestros hermanos que Dios ya te ha dicho qué hacer, ya tienes que hacer caso. Tú no estás buscando la voluntad de Dios porque aquí estás ignorando la voluntad de Dios y buscando otras opciones. Y quieres que digamos que estás bien. No estás bien. Dios dice eso, hazlo. ¿Cuándo es la última vez que hablaste así con alguien en esta iglesia local, hermanos? Entonces, ¿cuánto nos amamos? Es muy bonito, nos amamos mucho y qué gusto verte, hermano, dar abrazos, deberíamos. La prueba verdadera del amor es si estamos dispuestos a hacer lo difícil con la persona para que regrese a Dios, para que ya deje de tomar decisiones equivocadas y haga caso otra vez a la palabra de Dios. Así se ve si amamos o no. Y solamente aquí, eso empieza en sus casas, entre cónyuges. Es más fuerte, es más fácil decir a alguien aquí en la iglesia que a tu esposo o esposa. A tus papás, con respeto y honra. A tus hijos, con amor y humildad. Quien sea. Tenemos que mostrar que realmente amamos a otras personas. Eventualmente David aprendió la lección, porque vemos en el capítulo 15 de 1 Crónicas, lo que David hizo cuando ya buscó a Dios en su palabra y aprendió qué hacer. No vamos a leer todo, pero algunos versículos en 1 Crónicas 15, empezando en los primeros 4 versículos. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ya aprendió. Porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirven perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual había él preparado. Reunió también David los hijos de Aarón y los levitas y de los hijos de Coat, etc. Entonces, David ya aprendió. Ya David obviamente regresó a la ley y vio lo que Dios había mandado. Versículos 11 a 15. Llamó David a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel, y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las varas, como lo había mandado Moisés conforme a la palabra de Jehová. Ya, así debería ser hecho, y Dios lo bendijo. Capítulo 16, versículo 1. Así trajeron el arca de Dios y la pusieron en medio de la tienda que David había levantado para ella, y ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz delante de Dios. Y cuando David acabó de ofrecer el holocausto y los sacrificios de paz, bendijo al pueblo en nombre de Jehová. Ya funcionó, ya lo hicieron bien. No solamente con buenos motivos, sino ya conforme al mandamiento de Dios. Eso funcionó. Dios lo bendijo. Y eso es lo que queremos también nosotros. No solamente tener buenos motivos, aunque eso es primero, claro. También obedecer a Dios conforme a su palabra. Entonces, hermanos, que no seamos engañados por el dicho tan común en nuestros días, que lo único importante es que hagamos las cosas de corazón. Eso no es cierto. Otra vez, no me malentiendan.
Sí, también tenemos que hacer todo de corazón. No queremos vivir como hipócritas tampoco, pero podemos tener los mejores motivos y aún así desobedecer a Dios. Ustedes saben, yo he dicho muchas veces aquí en esta iglesia que yo no dudo de los motivos de muchas personas aquí. Yo los creo. Cuando ustedes me dicen que quieren venir a tiempo a la iglesia, que quieren también estar en comunicar, que quieren orar más, quieren pasar más tiempo con Dios, quieren participar más en la iglesia, lo que sea, los creo. Yo no soy Dios para poder ver sus corazones. Yo creo o quiero creer que tienen buenos motivos. Aunque sus motivos sean buenos y verdaderos en cuanto a esas cosas, ustedes todavía están viviendo en pecado. Están viviendo en desobediencia en contra de Dios porque no le están obedeciendo. Y tal vez todos los demás te entienden. Humanamente hablando, cada persona con quien platicas entiende por qué te cuesta trabajo, lo que sea. Eso no importa. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? No busques la aprobación del pueblo, como David aquí, porque puede estar equivocado. Busca a Dios y su palabra para saber qué hacer. La aplicación más directa, más obvia aquí tiene que ver con nuestra adoración a Dios, porque es el contexto aquí. El arca del pacto fue usada en la adoración verdadera de Dios, en el tabernáculo, por los sacrificios y todo. Por eso el arca debería haber estado en el tabernáculo, en donde Dios fue adorado por los sacrificios y por el derramamiento de sangre. Ahora, Dios también nos enseña a nosotros en cuanto a la adoración en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Cristo dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Tenemos que adorar en espíritu, de corazón. Nunca queremos una adoración formalista, algo que hacemos de manera externa sin tocar el corazón. Un espíritu de hipocresía en la iglesia es peligroso. Pero también dice, tenemos que adorar en verdad, que significa que adoramos verdaderamente, que implica que hay maneras incorrectas para adorar a Dios. Por eso nuestra iglesia, así como cualquier otra iglesia verdaderamente reformada, solamente incluye en la adoración los elementos que Dios ha mandado en su palabra. No agregamos nada. No tenemos derecho a agregar elementos no bíblicos a la adoración, porque esto es desobediencia en contra de Dios. No es suficiente venir los domingos a la iglesia con buenos motivos. Tenemos que adorarle como Él ha mandado, o estamos en desobediencia y vamos a ver consecuencias. Eso significa entonces que tenemos que esforzarnos a estudiar la palabra, porque si no sabemos lo que dice, no vamos a saber qué hacer. ¿Cómo vamos a adorar a Dios correctamente si no hemos estudiado cómo adorar a Dios? No adoramos a Dios conforme a cómo nos sentimos, lo que nos hace sentir más cómodos, o conforme a lo que preferimos. Adoramos a Dios en esta iglesia local, de manera pública, de manera o solamente conforme a lo que Dios nos ha mandado hacer. Nada más. Pero claro, lo que estudiamos hoy no solamente se aplica a la adoración pública en la iglesia, se aplica a todo en la vida cristiana. Sea lo que sea la decisión que tomas, tienes que estar seguro que estás obedeciendo a Dios y no solamente haciendo algo con buenos motivos. Tú puedes desobedecer a Dios con los mejores motivos y todo es desobediencia a Dios. Es pecado y habrá consecuencias. Tus buenos motivos no son suficientes. Puedes decir que deseas y realmente desear venir a la iglesia y leer la palabra, lo que sea. Pero si no lo haces, estás en desobediencia. Hoy quiero quitarte la excusa que tus buenos motivos son suficientes. Dios ve mi corazón, Dios sabe lo que quiero hacer. Sí, claro, ve tu corazón. Pero si no estás obedeciéndole, tus motivos no te van a salvar. Dios te va a disciplinar por tu desobediencia a su ley, sean lo que sean los motivos que tengas.
Pero el área en la cual esto se aplica de manera más importante es en cuanto a la salvación. Para ser salvo, los buenos motivos no son suficientes. Digo esto que esa es la aplicación más importante porque tiene que ver con las almas. Yo creo que hay millones de personas, literalmente millones de personas, que tienen buenos motivos en cuanto a su relación con Dios y su deseo de estar con Él para siempre. No dudo para nada que muchísimas personas en verdad piensan que conocen a Dios. Honestamente creen que la manera para estar bien con Dios es hacer buenas obras, vivir una vida tranquila, ayudar a otros, no hacer cosas tan malas. Hay muchísimas personas con buenos motivos. Quieren ser buenos padres y madres, esposos y esposas, y novios y novias. Quieren ser buenos trabajadores y vecinos y amigos. Tienen buenos motivos en cuanto a todo lo que hacen. Claro que sí, hay muchas personas así en el mundo. Pero sus buenos motivos no son suficientes para la salvación. No son suficientes para conocer a Dios y ser su hijo y vivir con Él para siempre. ¿Por qué? Porque Dios requiere la obediencia. Dios dijo en Santiago 2:10, porque cualquiera que guardare toda la ley, lo ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. ¿Qué significa? Tú puedes tener buenos motivos. Tú puedes intentar vivir una vida buena, pero si pecas una sola vez, vas al infierno. Es lo que eso significa. Porque tus buenos motivos no te salvan. Dios requiere una obediencia perfecta para estar con Él para siempre. ¿Qué vas a hacer? Porque no eres perfecto. ¿Cómo puedes ser salvo y estar con Dios para siempre? Efesios 2, 8 y 9. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La salvación no es por nada que haces o puedes hacer. La salvación es por gracia, es favor inmerecido que recibes cuando reconoces que solamente Dios te puede salvar. Entonces pongan atención a mis palabras, porque el infierno estará lleno de personas con buenos motivos. Es un dicho muy famoso que puse en el boletín, de hecho. Alguien dijo, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Tú puedes tener los mejores motivos. Yo quiero vivir bien y quiero obedecer a Dios y quiero... Eso no te va a salvar. El infierno estará lleno de personas así, con buenos motivos, pero que no han obedecido a Dios. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Obedecer a Dios. Perfectamente, no, eso no puedes hacer. Arrepentirte y creer en Cristo, quien es el único que sí obedeció a Dios perfectamente. Es la única manera para ser salvo. No por buenos motivos, no por buenas obras, solamente por la gracia de Dios. Entonces, que entendamos la seriedad de ese asunto, hermanos. Usa pagó el precio por la desobediencia de David. Usa murió porque David no obedeció a Dios. Y por eso David reaccionó como reaccionó, porque se dio cuenta que su desobediencia había costado la vida de alguien. Por eso sentía miedo de Dios en este momento. Que nunca olvidemos que todo lo que hacemos, aun con los mejores motivos, puede tener un efecto muy grande sobre otros. Entonces ahora piensen en lo que están haciendo. Piensa en las decisiones que has tomado recientemente. Piensa. Las decisiones que has tomado en esta semana pasada. ¿En obediencia a Dios o no? Porque Dios no va a ignorar tu pecado solamente porque tienes buenos motivos. ¿Qué pecado has cometido recientemente con buenos motivos? ¿Qué has hecho o qué has dicho recientemente? ¿Qué hiciste o dijiste con buenos motivos, pero en realidad era de pecado en contra de Dios? Es tiempo de reconocer tu pecado. Tal vez pedir perdón a otra persona por lo que has hecho. A veces decimos o hacemos cosas en el matrimonio o con nuestros hijos.
O hacemos y decimos cosas en la iglesia local que ha ofendido a alguien, que ha lastimado a alguien. Y decimos, no, pero no fue mi intención, no quería. O sea, tal vez tuviste los mejores motivos de lo que dijiste o hiciste, pero de todos modos lastimaste o ofendiste a tu hermano. Causaste problemas en la iglesia o en tu familia. No puedes excusar tu pecado. Pide perdón. Pide perdón en tu familia, en tu matrimonio, con tus hijos, aquí en la iglesia. Y que seamos más conscientes y más humildes. Por eso orgullo. No quería. No fue mi intención. Sí, pero lo hiciste. Entonces humíllate y pide perdón. Porque la culpa es tuya, no la persona ofendida. Pero aquí, aunque David dijo las palabras correctas, él dijo, si sea la voluntad de Dios, como lo que decimos todo el tiempo, ¿verdad? Si sea la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, Dios mediante, palabras tan piadosas, pero no lo hacemos, no obedecemos, no consultamos la palabra de Dios para tomar decisiones correctas. Y no es que queremos obedecer a Dios, no vamos, yo quiero desobedecer a Dios, tampoco aquí David quería. Pero no siempre ponemos atención a lo que dice la palabra de Dios y pensamos que lo que deseamos es suficiente. Los buenos motivos son suficientes y no entendemos la necesidad de obedecer a Dios y conocer lo que Él ha mandado. Porque los buenos motivos no son suficientes para Dios. También tenemos que obedecer su palabra para agradarle y adorarle. Que Dios abra nuestros ojos para que le obedezcamos como Él manda y también como Él merece. Vamos a orar. Nuestro Padre, te damos gracias por tu palabra. Y aunque reconocemos, Señor, que ha sido algo muy difícil escuchar, porque no queremos admitir que hacemos eso. Aunque hemos enfrentado mucha resistencia con el calor y el sueño, te pedimos, Señor, que tu palabra entre a nuestros corazones para cambiarnos, para convencernos. Primero te rogamos, Señor, que nadie salga de aquí pensando que está bien, haciendo excusas y justificando su pecado, que ya nos demos cuenta todos en cuáles áreas de nuestras vidas tal vez tenemos buenos motivos, pero estamos viviendo en desobediencia a Dios. Obra nuestra iglesia y te pedimos, Señor, que tu mensaje tenga el efecto que tú quieres que tenga para los que están aquí, para aquellos que están escuchando en línea, para aquellos que van a escuchar el mensaje después. Que todos nosotros en esa iglesia local tomemos en serio este asunto. Que te pidamos por buenos motivos, claro, pero también, Señor, que obedezcamos la palabra de Dios, si sea conveniente para nosotros o no. Tú tienes que cambiarnos, Señor. Tú tienes que hacer la obra. Confiamos que lo vayas a hacer. Oramos en nombre de Cristo. Amén.